Salvo y con un conjunto de alumnos que nos acompañan, que son Sofía Arad, Rosario Medina y Camilo Pandero. Se escucha un poquito entrecortado, Marce. Si podés ponerte capaz los auriculares, probar. Esto está conspirando contra las posibilidades de esta mesa. Bueno, si vuelve a complicarse, vuelvo con el teléfono y ahí va bien, ahí va bien. paso la presentación a Rolando. Bueno, aprovechando las dificultades de la pandemia, estamos desarrollando nuestras jornadas de investigación. Hoy estamos en nuestras jornadas 19 de nuestro instituto. Nuestras jornadas se realizan anualmente y siempre el objetivo de nuestras presentaciones es poder presentarles a nuestros alumnos y nuestros docentes los avances de investigación, resultados, y también invitar amigos a conversar. Y por suerte tenemos hoy 4 súper destacados amigos que aceptaron compartir con nosotros sus avances de investigación. 3 en los que compartimos una red de investigación, de Social One, o algunos espacios donde estuvimos participando sobre temáticas en torno al amor social, y un colega y amigo de muchos años que aceptó también participar por estar próximo a alguna de las temáticas que vamos a trabajar hoy. Se los paso a presentar porque no quiero hacer muy extensa esta parte, porque siempre los tiempos de las jornadas son más que tiranos. Está con nosotros Lucas Galindo, de Brasil. Él es doctor en Sociología por la Universidad de la Sapiencia. Trabaja en la Universidad Federal de Pernambuco dando clases y es investigador del Centro Universitario Taboada Almeida. Hace poco presentó su libro El amor como paradigma, y hace un tiempo que viene trabajando en aproximaciones teóricas, sociológicas y filosóficas alrededor del amor. Trabaja con otro sociólogo importante de Brasil, que es Enrique Martins, perdón, que es un expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y lo hemos traído muchas veces a colación en nuestros trabajos. También está con nosotros Paula Luengo, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, también formada en Italia, doctorado en Sapiencia, que tiene largo recorrido como docente, ha pasado por distintos lados. También tiene algunas visitas a Argentina. Larga trayectoria. Ella es psicóloga y, bueno, como ustedes saben, la psicología en Argentina suele estar siempre mirando el mundo clínico, y el centro de toda la cuestión clínica además está tomado por el psicoanálisis en particular, y bueno, la psicología en otros lugares se aproxima mucho al trabajo de investigación como el que nosotros estamos acostumbrados a ver solo en las ciencias sociales, y nos parece súper interesante la posibilidad de contar desde la perspectiva de la psicología también estas discusiones acerca de el amor social, y particularmente en el caso de Paula trabaja hace mucho tiempo analizando actitudes prosociales, ¿no? Y tiene un proyecto de muchos años de procívico, creo que algo de eso nos voy a contar hoy. También está con nosotros William Calvo Quiroz, que está en Michigan, Estados Unidos. Bueno, William trabaja en el área de estudios latinos de la Universidad de Michigan, tiene un doctorado en estudios chicanos de la Universidad de Santa Bárbara, si no recuerdo mal. Pero además, como es una persona que no sabe bien con qué divertirse, tiene 2 doctorados. Y lo interesante es que
bueno, que también William, además de hacer mucha investigación y ser muy riguroso en sus metodologías, viene del mundo del diseño industrial, y trabaja mucho también con datos cualitativos que podríamos poner en las imágenes, con iconografía, con arte callejero, street art, analizando distintas situaciones en el sur de Estados Unidos particularmente, cuestiones de migrante y religiosidad popular. No lo quiero hacer muy largo, pero va a estar muy, muy interesante. Y también me acompaña Nicolás Rojas Pedemonte, que es el director del Centro Vives, del Centro de Investigación Fernando Vives, de la Universidad Alberto Hurtado. Hace muchos años que nos conocemos, difícilmente le vuelvo a decir Nicolás, me sale decirle Nico. Se doctoró en la Universidad de Barcelona, fuimos compañeros allí, y hace muchos años que está trabajando sobre los conflictos de la población mapuche, también sobre los nuevos migrantes en Chile, las oleadas de migración de Haití, de venezolanos y colombianos. También asume desde su perspectiva, desde donde estamos nosotros mirando la realidad social en términos críticos. Nosotros estamos haciendo una crítica al antiutilitarismo, al pensamiento antiutilitario, y poniendo al amor como una dimensión crítica de la sociedad, pensando que es una dimensión central cuando queremos trabajar sobre la cohesión social, ¿no? Bueno, Nico ya nos va a contar, pero está trabajando particularmente ahora con tratar de llevar el reclamo mapuche a la Convención Constituyente. Todo este proceso que está pasando ahora en Chile es súper interesante, y me parecía que también podía ser una especie como de ponencia de control, desde la crítica habitual, la crítica desde el poder, desde el dominio, desde otras dimensiones, y nosotros trabajando desde otro lugar, tratar de encontrar los puntos de contacto. Bueno, pasada esta presentación un poquito extensa, les había propuesto un orden de presentaciones un poco arbitrario. Nos parecía que primero podía empezar a presentar Lucas, que hace una presentación de orden más teórico y que nos va a intentar enmarcar la mesa, para después pasar por la ponencia de Paula, William y Nico, que son los que tienen puntos en común en términos temáticos, aunque de lugares distintos, y el equipo argentino, que lo presenté, pero bueno, que cerramos la ponencia presentando los avances de nuestra investigación. Como somos anfitriones, quedamos al final, y si hay que ajustar tiempo, ajustamos sobre nosotros, y así todos nuestros invitados que están afuera nos pueden contar sobre sus proyectos. Me alegra ver un montón de amigos por ahí, me gustaría saludarlos a todos, pero quiero saludar a Paolo Parrasay, que siempre está en todos nuestros encuentros, y no sé cómo hace, no sé cómo es su agenda. Gracias por estar, Paolo. Bueno, si les parece bien, te paso la palabra a Lucas. Bien. Então, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿No te estamos escuchando? ¿Se escucha? Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, yo empiezo disculpándome por no expresarme en español o en inglés, pero compartiendo el hecho que estoy estudiando seriamente ambos los idiomas para que en los próximos eventos pueda comunicarme normalmente. Entonces, yo voy a hablar en brasileño. ¿Está bien? Bem, eu vou tentar compartilhar a tela e aí vocês me dizem se está bem. Aparece normalmente? Sí, perfecto. Sí. Espera. Não sei se muda. Ah,
Muda também? Passa para a próxima? Sí, sí, sí. Ótimo, ótimo. Então, são aproximadamente 20 minutos, não é isso? Pronto. Então, a reflexão, né, como primeiro, antes de tudo, uma alegria muito grande em reencontrar velhos e bons amigos, velhos no sentido de um tempo de caminhada, não é? Essa é a parte mais feliz de todas, e depois compartilhar com os novos que ainda não conheço. Como bem disse Marcelo, a minha reflexão é mais teórica, no sentido de que todo o meu percurso foi, de fato, já são mais ou menos 15 anos de percurso, onde eu busquei dialogar com a academia, inclusive fora da nossa network, para apresentar, oferecer essa visão, né, essa perspectiva analítico-crítica do amor como perspectiva válida para as ciências sociais, né? Porque era necessária a superação dos paradigmas hegemônicos muito carregados de positivismo ou de uma tentativa de enquadrar as humanidades em números ou inferência estatística, o que é, obviamente, insuficiente, né? Então, repetindo aqui uma palavra de Paulo Henrique Martins, também compartilhada por Jacques Godbout e Alain Caillé, que são companheiros da escola francesa e ibero-latino-americana que defende a teoria anti-utilitarista da dádiva do dom, né? O dom, ou seja, a relacionalidade, onde também pode ser encontrado a perspectiva do amor ágape, é um paradigma por excelência, porque a forma de vida humana é profundamente e essencialmente relacional entre seus pares, os humanos entre si, mas também com toda a natureza que os circunda. Se nós observarmos bem, do ponto de vista estreitamente científico, nós somos compostos de relação, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista psíquico, e se nós entramos nas ciências sociais, humanas e sociais aplicadas, ainda mais, né? Os idiomas são compostos relacionais, as perspectivas de vida são compostos relacionais, os conjuntos simbólicos valoriais de cada cultura são compostos relacionais. O meu modo de ser tem uma base psíquica fundamental que depois é desenvolvida na relação com todas as pessoas com quem eu me encontro durante a vida. E com a natureza também, que influencia inclusive o idioma, né? Então, somos relação. Então, nós dizemos que é um paradigma arcaico e anterior ao do Estado e ao do mercado. Porque o Estado e o mercado, quando funcionam decentemente, seriam derivações do dom, doar, receber, retribuir, né? Ou seja, tudo aquilo que funciona normalmente ou que funciona tendencialmente em função de um bem comum ou de um bem maior é derivação da relacionalidade típica do ser humano. Existe uma autora italiana que eu descobri há pouco tempo nos estudos doutorais que diz exatamente isso que está na tela nesse momento. Ela diz, o livro dela é Altruístas por Natureza. Diz que os seres humanos são altruístas por natureza, né? E ela diz, quem disse que os seres humanos são basicamente egoístas? Muchos creen que la tendencia a dominar es común e incluso tiene una base científica segura. No es así. Como ser biológicamente social, el individuo, aunque dotado de su propia identidad física y psicológica, no puede realizarse a sí mismo y más trivialmente ni siquiera sobrevivir en ausencia de buenas relaciones. Y es verdad.
La relación con el otro no es explicable en términos de costos o beneficios, o como uma alternativa seca entre perda e ganância. E isso é uma verdade muito fundamental. Uma das evidências que nós podemos encontrar do ponto de vista socioantropológico é a regra de ouro. Né? Faz aos outros aquilo que você quer, que você gostaria que fosse feito a você. Essa regra de ouro está muito mais antiga do que qualquer estrutura, inclusive institucional, religiosa ou espiritual. Ela está presente em todas as diramações do planeta, em todas as épocas. É impressionante, você vai na última ilha do Pacífico Sul, onde existe uma população que ainda não encontrou a civilização, entre aspas, porque eles são civilizados, nós somos selvagens, como diria talvez Jean-Jacques Rousseau. Então você vai se encontra com um grupo humano que se relaciona perfeita e harmoniosamente com a natureza e eles têm a regra de ouro. Então a regra de ouro não é simplesmente um caráter normativo vinculante, mas é a expressão da natureza profunda do ser humano, que é uma natureza relacional. E a relação é a melhor, digamos, o otimal da relação é a reciprocidade, né? Então, nós vamos encontrar, eu trouxe aqui, passo rapidamente, né? Expressões tanto relativas à regra de ouro, quanto relativas a menções diretas ao conceito de amor, amor agápico, amor gratuito, também os outros amores, eros, storge, que é o amor instintivo, ou filia, que é o amor da amizade, nós conhecemos esse discurso, mas também há o ágape, que é um amor de excedência, que supera as expectativas sem esperar nada em troca. Nós já encontramos referências desde os pensadores clássicos, né? Encontramos em papiros, encontramos em lápides tumulares egípcias, gregas, espalhadas pelo mundo afora nas mais variadas expressões. E o ponto central, né, aquele conceito antigo, nesse papiro aí do 1º século que vocês estão vendo, que expressa melhor, ou mais aproximativamente, o nosso conceito articulado, é o ágape. E nós o articulamos com agir agápico. E depois percebemos que pode ser uma interação. Então, é uma ação ou interação agápica, caracterizada pela excedência, né? Ele acontece o tempo inteiro? Não, nada acontece o tempo inteiro. Nenhum conceito alcança o absoluto. Os conceitos se sucedem, se sobrepõem, se intercalam no cotidiano da vida. O limite que nos era imposto à reflexão sobre o amor como característica científica, como paradigma, né, ou conceito cientificamente aceito, é que ele era ignorado, como se não existisse. Porém, ele existe juntamente com todas as outras expressões da vida. E cada vez que acontece uma ação agápica ou amorosa, ou uma interação amorosa, mesmo no cotidiano da vida, mesmo passando por um desconhecido que nunca mais será visto, quando eu faço uma ação benéfica, sem expectativa de nada em troca, isso gera um salto de qualidade completo na pessoa que gerou a ação, na pessoa que recebeu a ação e no contexto sociocultural onde os dois se encontram. Inclusive, às vezes, alcançando expressões institucionais. Os nossos pesquisadores encontraram, por exemplo, nós conhecemos já as pesquisas sobre o café suspenso. Alguém paga um café e deixa um café para um desconhecido que não pode pagar e que virá depois. E isso inspirou a que pessoas doassem também férias a um pai que não podia cuidar do seu filho pequeno, criança, que tinha câncer. E que virou uma lei que permitiu que as pessoas pusessem em comum parte do seu tempo para que outros pudessem cuidar. Então, nós encontramos não só traços de verificação empírica, digamos assim, né? Sobretudo do ponto de vista da pesquisa qualitativa,
do ágape, do amor excedente no cotidiano, mas inclusive traços de expressões institucionais desse mesmo amor. E aqui eu faço uma passagem rápida, né, pelos clássicos, né? Ferdinand Tönnies, um dos clássicos da sociologia, já falava dos fundamentos psíquicos das relações sociais e acenava indiretamente, mas de modo consistente, a ideia de uma ação e interação que unificam, que formam a sociedade e a mantêm unidas. Marcel Mauss, sobrinho de Emily Durkheim, deu origem a toda a ideia da escola que estuda a teoria do dom, ou da dádiva, doar, receber, retribuir, né? Que é a escola de Paulo Henrique Martins, que também já condivide conosco a ideia do amor excedente e gratuito, né? Mas Marcel Mauss já intuiu, né, no século XIX, junto com Emily Durkheim, essa ideia. Mais próximo de nós, um pouco mais próximo de nós, tem Georg Simmel, que coloca, já menciona diretamente o amor. Vejam, todos esses clássicos vêm daquele período muito forte de positivismo, onde existia uma verdadeira quantofrenia, uma espécie de fixação nos números e das estatísticas, que acabava, na boa intenção de dar cientificidade ao conhecimento, acabava afastando a humanidade, alontanando a humanidade do próprio estudo, né, do próprio conhecimento. E ele dizia que o amor é o viático principal para a instauração de relações. E afirmava que o amor consente a passagem do plano individual ao supraindividual, ao coletivo. Ou seja, Simmel, no seu pensamento sobre a comunidade, põe como base o amor, né? Isso é muito interessante. Logo depois, nós vemos que a sua obra, que é intitulada Filosofia do Amor. Era difícil falar de uma sociologia do amor, né? Então, porque era uma categoria que, naqueles tempos, fortemente marcados pelo positivismo, era difícil identificar como categoria sociológica. Então, filosofia do amor. Mas é um passo adiante já. Depois, em Weber, nós encontramos nas várias tipologias de Weber, houve um estudo bastante recente de 2 autores que encontraram uma tipologia sobre o amor fraternal, né? E isso, dito por Weber, tem um grande peso, né? Pela constituição própria do pensamento weberiano, né? Considerar o amor como um elemento parte da ação e interação na sociedade, um clássico da estatura de Weber, nos dá uma força grande para introduzir esse conceito e essa ideia de potencial paradigma, né? Temos Peter Sorokin, que é o fundador da Faculdade de Sociologia da Universidade de Harvard, e ele escreve um livro aí escancaradamente sobre o amor, né? Que é The Ways and the Power of Love, nos anos 50, é um dos pioneiros. E, de modo sintético, né, ele diz que o amor altruístico, o amor, né, ele é um catalisador, ele acelera o desenvolvimento das potencialidades humanas. Ele usa algumas categorias espirituais, porém, grosso modo, no seu conteúdo mais científico empírico, ele indica como um catalisador das potencialidades. Aquele que ama e, se for possível, ama e é amado, desse ponto de vista de excedência, tem todas as suas potencialidades catalisadas, né? Aceleradas no bom sentido, desenvolve a sua potencialidade humana, né? Aí está a imagem do livro. E passamos agora para o movimento antiutilitarista para as ciências sociais, que foi um grande parceiro, uma grande alegria que nós encontramos no caminho e que tem como seu representante máximo para nós aqui no nosso grande continente, né? Paulo Henrique Martins, né, para a América Latina. E aí tem o espírito da dádiva, e no Brasil, de modo particular, chegou em 98 com a Revista Brasileira de Ciências Sociais, uma abertura para um tipo novo de pensamento que não era um tipo hegemônico, né, positivístico, que trata só da teoria
da ação racional, só estratégica. Não, algo para além disso. O ser humano não é só isso. É uma redução que simplifica, quase afastando o ser humano da própria realidade, porque a relacionalidade é do ser humano. E Luc Boltanski, que foi praticamente escancarou, abriu, né, grandemente as portas das ciências sociais. Ele foi diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e ele faz um grande livro sobre justiça e amor. E o capítulo central é todo dedicado ao amor, que ele chama estado de paz, ao amor gratuito, o amor excedente, né? Que nós hoje chamamos de excedente com a nossa articulação. Mas ele faz uma obra extraordinariamente boa, uma das melhores articulações dos conceitos, né? E abriu um grande caminho, né? Conseguiu sintetizar, atualizar e acrescentar novos nuances aos trabalhos que tínhamos feito. Axel Honneth, conhecido nosso também, herdeiro do patrimônio intelectual da Escola de Frankfurt, também deu sua contribuição, partindo da ideia de reconhecimento, mas dizendo que, se nós consideramos que o amor gratuito e excedente é uma característica da humanidade, e não somente de um pequeno grupo espiritual, mas é da natureza humana específica, então ele concorda plenamente com aquilo que é afirmado. Então, também uma das maiores mentes, né, da nossa atualidade, que se soma o grupo de pessoas que repensam, né, os fundamentos da interpretação do agir e do interagir humano, né? Paulo Henrique Martins, nosso caríssimo companheiro de caminhada, que fala também da fenomenologia da interioridade, se referindo ao amor, né? Ele diz: o amor excedente libera o dom, e o dom materializa o amor excedente, faz com que ele não permaneça num plano puramente abstrato, né? Depois, características fundamentais desse amor excedente: renúncia às equivalências, um cuidado maior com o outro e menor comigo no momento em que eu ajo, e a permanência no momento presente. O amor gratuito, excedente, como característica fundamental, ele tem a sua realização concreta no momento presente, né? Depois, outros dois pontos fundamentais para a compreensão desse modo de agir e interagir, né, dessa nova perspectiva paradigmática, que pode tocar inclusive o aspecto institucional, é a excedência, ele supera as expectativas em todos os sentidos, e a ausência de expectativa de retorno. É uma faculdade constitutiva do ser humano, e nós hoje poderíamos arriscar dizer das formas de vida. Também na natureza nós encontramos expressões semelhantes, mas isso é um passo mais além, que pode ser dado no futuro. No momento estudamos sobretudo o ser humano. Mas é uma faculdade constitutiva, uma capacidade constitutiva do ser humano. Como ele é capaz de ser estratégico, como ele é capaz de cálculo, ele é capaz de um amor gratuito e excedente. E, normalmente, os maiores saltos de qualidade, seja nas ações e interações individuais pessoais, seja nas questões institucionais, surgem a partir de gestos de amor excedente, que constituem unidade, constituem amizade, constituem amorosidade. Basta pensar na pesquisa de Putnam, na Itália, que demonstra que os locais que tiveram o melhor desenvolvimento e menores níveis de corrupção são os locais onde as pessoas são mais unidas. Se as pessoas são mais unidas, provavelmente ali existem traços de dom, dádiva, traços de ação e interação agápicos. No fim, o modelo mais completo, mais puro seria, e aí vocês me permitem sonhar nesse último minuto, seria o encontro entre duas ou mais pessoas
que naquele momento exercitam, né, põem em prática a sua capacidade de amar naturalmente, livremente e excedentemente, né, sem expectativa de retorno. Imaginem se 2 ou mais se encontram nesse momento com essa faculdade ativada. Então, cada um será dom para o outro, cada outro será dom para o primeiro. E eles constituirão uma interação profundamente frutuosa, fecunda, porque dali surgirá não só uma ação e interação entre indivíduos, mas nuances de constituição, inclusive de aspectos institucionais, que aos poucos possam dosar a complexidade, a fragmentação do presente, desse momento que nós vivemos, com traços de ação e interação agápicos, né? Traços desse cuidado que poderá ajudar a humanidade a se reencontrar como humanidade, porque se a relacionalidade é o que nos faz humanos, então ela é a nossa natureza, a nossa essência mais profunda. Então é importantíssimo que hajam estudos, que os nossos estudantes conheçam essa potencialidade, essa capacidade, né? E se dediquem aos estudos e que difundam para que nós nos recordemos de que somos capazes de muitas coisas, mas também de amor excedente e gratuito. E completando aqui meus 20 minutos, eu concluo meu pensamento agradecendo a escuta e a atenção. Muito obrigado. Muchas gracias, Lucas. Muy obrigado, Lucas. Súper interesante. Si les parece, pues como estamos justos de tiempo, podemos juntar las preguntas hacia el final, y si alguien quiere ir haciendo preguntas, los puede ir dejando por el chat y hacia el final las vamos ubicando para cada uno de los expositores. Así no estiramos mucho el tiempo entre exposición. ¿Está bien? Bien. Bueno, Paula, pasamos a tu presentación. Sí, muchas gracias Marcelo por la invitación, muchas gracias también a Lucas por su presentación. Voy a tratar de entonces estamos en 20 minutos, ¿verdad Marcelo? ¿15, 20? ¿Sí? Ya, tú me indicas si me excedo, ya que estamos hablando de excedencia. Bueno, yo voy a compartir con ustedes, pensé que podía ser interesante, el tema uno de los temas, digamos, que estamos desarrollando desde nuestra investigación acá en Chile, con un equipo, acerca de la promoción de comportamientos prosociales y de participación ciudadana en contextos marcados por la desigualdad. Y en este sentido, voy a hacer quizás como una referencia más de encuadre al inicio, algunas reflexiones, algunas preguntas, y después me voy a concentrar en compartir con ustedes los resultados de un estudio en particular que desarrollamos, uno de los últimos que desarrollamos en el contexto de nuestra investigación. Bueno, obviamente la desigualdad es un fenómeno seguramente agudizado en tiempos de pandemia, pero que atraviesa no solamente las sociedades latinoamericanas, sino lamentablemente es un fenómeno que estamos cada vez más observando crecientemente en distintas sociedades, incluso muy avanzadas, industrializadas, socioeconómicamente emergentes, etc. Ha sido un fenómeno que ha sido también estudiado desde nuestra disciplina, no solo desde las disciplinas más socioestructurales, por así decirlo, ¿no? También ha comenzado a ser interés, ¿no? de la psicología del desarrollo, de la psicología social, de la psicología política, que son los marcos referenciales desde donde yo me muevo, ¿no? Seguramente Terborn, desde la sociología, ha sido un puente interesante, ¿no? Porque ha ido considerando dimensiones más subjetivas de la desigualdad, ¿no? Es decir, de alguna manera, cómo la desigualdad no solamente afecta, se construye y se constituye como un fenómeno estructurante de la sociedad, sino también cómo de alguna manera
atraviesa, determina las formas de vida y las trayectorias y las subjetividades, en definitiva, del ser humano. Entonces, algunas de las preguntas que están guiando la investigación que estamos haciendo actualmente tiene que ver con esto, ¿no? Es por qué y cómo algunas personas manifiestan una mayor inclinación, ¿no? Una mayor predisposición, por así decirlo, a favorecer relaciones interpersonales positivas y desarrollar acciones desinteresadas en contextos marcados por la desigualdad. Aquí hay un delta que puede ser interesante de considerar, ¿no? Este tipo de relaciones y de acciones reflejan los mismos mecanismos en contextos marcados por la desigualdad respecto de los que no están marcados por esta, digamos, multidimensionalidad, ¿no? de la inequidad, o hay algo que la caracteriza, ¿no? En particular. Y en este sentido, quizás la pregunta que también me coloco en el compartir con ustedes estas reflexiones y esta investigación en particular, es si la desigualdad entonces la tendríamos que entender solo como un dato de contexto, un escenario, una dimensión estructural, o de qué manera afecta la vida de las personas y el desarrollo que estas personas realizan de acciones desinteresadas. Y en ese sentido me coloco y me sitúo, digamos, para ir compartiendo con ustedes algunas, como les decía, de las reflexiones y también una investigación en particular que hemos desarrollado este último año en el contexto chileno. ¿Ya? En el 2018, justo antes del estallido social, sé que acá tengo otro colega de mi mismo país, así es que bueno, podríamos estar, yo creo que un buen rato analizando y seguramente desde distintos puntos de vista lo que ocurrió en octubre del 2019, hace casi exactamente 2 años. Chile tuvo una de las movilizaciones y sociales más importantes quizás de las últimas décadas, denominada por algunos estallido social, revuelta social, etc. Y también hay semánticamente muchos énfasis, ¿no? Justo antes de este estallido social, Chile era el primer país, era considerado el primer país más competitivo del mundo, según el Foro Económico Mundial, pero notablemente Chile también exhibía uno de los sistemas educativos, justamente también de datos OCDE 2018, más segregados del mundo, con una elevada desigualdad de oportunidades educativas. Solo por dar algunos datos respecto a esta brecha, ¿no? Entre desarrollo económico y la falta de mecanismos que garanticen, ¿no? Una dimensión de equidad y de justicia social. En el 2017, siempre del Programa de Naciones Unidas localmente, surge este informe bastante emblemático, ¿no? Que justamente analiza los orígenes, los cambios y los desafíos de la brecha social en Chile, y emerge de manera como novedosa, dentro de las consideraciones de la desigualdad, esta dimensión más individual, más interpersonal, más subjetiva, ¿no? Y la evidencian los investigadores que desarrollan este reporte en términos de trato y cultura del privilegio. De alguna manera la encuesta central que da cabida al análisis de este reporte encuentra fuertemente una referencia representativa de chilenos y chilenas que señalan que más allá de las oportunidades socioeconómicas, del acceso, ¿no?, a distintas posibilidades que desarrollen derechos sociales básicos, está también la persistente percepción de ser tratados de manera desigual, ¿no? Y por lo tanto, una dimensión de trato y de cultura del privilegio entendida como una negación sistemática del otro que logra naturalizar las desigualdades y de alguna manera las exclusiones. Esto fue bastante interesante y de alguna manera también, quizás, ¿no?, creo que inspiró algunas de las dimensiones constitutivas de la intervención e investigación que estamos desarrollando a través del programa Procívico. Pero déjenme todavía detenerme un poquito en esta consideración. De alguna manera tendría que darse, al menos a nivel teórico, a nivel conceptual, y también hay indicaciones de evidencia en esta línea, de una relación, de alguna manera, un círculo, ¿no?, una relación de bidireccionalidad, de reciprocidad,
entre menor desigualdad y promoción de mayor cohesión social, ¿no? Acá también hay un debate, obviamente, también tendríamos que entrar y meternos en qué implica la medición de cohesión social, cuáles son sus indicadores, cuáles son también sus criticidades, ¿no? Pero en general, podríamos decir que una sociedad que presenta menores indicadores de desigualdad presentaría mayores indicadores de cohesión social. Hablaríamos como de dos caras de una misma moneda, de dos caras opuestas, obviamente, de una misma moneda. ¿Qué hay en el medio entre una sociedad que tiende a disminuir sus indicadores multidimensionales de desigualdad y aumentar sus indicadores de cohesión social? Bueno, ahí en el medio se sitúa o se debiese situar la dimensión, por así decirla, más personal, ¿no? el aporte que entregan los individuos que constituyen una sociedad a la construcción justamente del paso entre desigualdad a cohesión social. Y por lo tanto la solidaridad, el amor social, como ha sido muy bien explicitado por Lucas anteriormente, con la tradición sociológica, y lo que nosotros desde la psicología llamamos y estudiamos como prosocialidad o comportamientos prosociales. Dentro de esta dimensión subjetiva entonces de la desigualdad y de la cohesión social, es interesante considerar la cohesión social no solamente como una ausencia de políticas excluyentes o que no entregan oportunidades suficientemente iguales para todos, y sobre todo desde ahí preguntarnos si, cómo y por qué las personas se sienten incluidas o excluidas de una sociedad. Es decir, incorporar esta dimensión de qué le ocurre a las personas que viven en condiciones de desigualdad. La pregunta que está de fondo no es tanto una pregunta acerca de las condiciones de pobreza, sino acerca de la distribución, ¿no? Es decir, ¿por qué una vida vale más que otra? Es una pregunta en el fondo acerca de la dignidad. Quien vive y experimenta la desigualdad se coloca frente a una pregunta subjetiva, de carácter subjetivo, acerca de la comparación de su vida respecto de la vida de un otro. Y por lo tanto aquí emerge de alguna manera el interés también que hemos ido desarrollando en los comportamientos prosociales, ¿no? Los comportamientos prosociales son entendidos como comportamientos voluntarios orientados al beneficio de otros sin la búsqueda así llamada de recompensas externas, sinónimo de acciones desinteresadas, ¿ya? Se le coloca en el estudio de los comportamientos prosociales como un primer ladrillo comportamental observable de cohesión social, individual obviamente desde el punto de vista de la acción de las personas. Y hay bastante literatura que ha ido demostrando, ha ido evidenciando, por así decirlo, que comportarse prosocialmente en favor de los demás mejora también actitudes hacia personas de diferentes grupos sociales, de aquellos en situación de exclusión y o minorías de distinto tipo, y en particular a nosotros nos ha importado mucho el tema de las minorías étnicas, que también es un fenómeno muy relevante en el contexto chileno. Bueno, en teoría la actuación de comportamientos prosociales debiese facilitar la construcción de un entorno social altamente interconectado, cohesionado e interdependiente. Sin embargo, los comportamientos prosociales no siempre conducen al reconocimiento mutuo, pueden incluso mantener la exclusión social y reforzar las percepciones de diferencias de estatus justamente entre los que ayudan y los que reciben. Y eso es muy característico de sociedades atravesadas por la desigualdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, la desigualdad es más que un escenario, es más que un dato estructural. La desigualdad de alguna manera impacta la vida de las personas, impacta su subjetividad y en particular la pregunta acerca del valor de su vida, y por lo tanto, además, también impacta la forma con la cual las personas se vinculan positivamente con otros, porque están atravesados de esta dimensión de estatus, de dominancia en sus relaciones interpersonales, ¿no? Y por lo tanto, no es tan lineal en un contexto marcado por la desigualdad el fundamento de los comportamientos prosociales respecto de la construcción de sociedades con mayor cohesión social. No es tan natural, ¿no? Investigaciones más recientes han puesto de manifiesto también que las desigualdades sociales, la intolerancia cultural, persisten, y sobre todo, bueno, esto es porque obviamente, bueno, yo soy, mi primera pertenencia disciplinar es la psicología del desarrollo, y me pregunto mucho sobre el origen y la génesis de cómo se van construyendo a lo largo de la vida de las personas ciertas formas sistemáticas de responder al ambiente.
Bueno, hay investigaciones que justamente dicen que las desigualdades sociales y también la intolerancia cultural se generan en etapas muy tempranas del desarrollo humano. Niños, niñas y adolescentes mantienen estereotipos negativos sobre grupos desfavorecidos y marginados. Esta dimensión del trato, entonces, sería constitutiva también de experiencias muy tempranas en la vida humana, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros como disciplina tendríamos que reconocer que se sabe muy poco todavía, se ha estudiado muy poco acerca de las raíces psicológicas de la cohesión social en la infancia y en la adolescencia, principalmente en lo que respecta a estos comportamientos prosociales desinteresados que podrían justamente fomentar un mejor trato y una sociedad más equitativa, más inclusiva, ¿ya? Mi interés en el tema de la génesis y del desarrollo en las primeras etapas de vida, en la adolescencia en particular, que es una etapa particularmente permeable a los inputs ambientales, tiene que ver justamente con cómo transformamos la sociedad, desde dónde partimos para una transformación social, ¿ya? Entonces por eso me muevo ahora, y me voy a mover junto a ustedes, los voy a invitar a moverse a infancia y adolescencia, ¿ya? Y en particular uno de los ambientes más relevantes en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, como es el contexto escolar, ¿no? Como un microcontexto de pertenencia significativo que afecta fuertemente la socialización de la desigualdad. En particular me voy a situar en el aula de clases como un microcosmos, un nicho ecológico, por así decirlo, particularmente favorable para observar dinámicas de conflicto y de cohesión social, conflicto, exclusión social, desigualdad que afecta la subjetividad de niños, niñas y adolescentes, etc. ¿Ya? Las aulas de clase no son contextos neutrales, es desde allí que comienzan a desarrollarse las formas con las cuales discriminamos, maltratamos, bien tratamos, ¿ya? Y actuamos desinteresadamente en favor de los demás. Por lo tanto, la pregunta, y ahora me voy moviendo ya a contarles un poquito más de la última investigación que estamos desarrollando. La última pregunta que ha guiado nuestra investigación es cómo se extiende el comportamiento prosocial más allá de las fronteras del intragrupo en una ecología específica como el aula de clases. ¿Sí? Entonces, de alguna manera me muevo hacia una pregunta que me permite ver, ¿no?, cómo se dan las relaciones intergrupales, ¿no?, entre personas con identidades sociales diferentes en términos de su origen étnico, de su clase social, de su género, etc. Y lo hago a través de una investigación, les comparto esto que es una investigación aplicada, ¿ya? Con un modelo experimental que nos permite indagar si un modelo teórico para la promoción de comportamientos prosociales y participación ciudadana para la cohesión social en el contexto chileno atravesado por la desigualdad, promueve efectivamente, es capaz este modelo teórico de verse reflejado en la realidad y es capaz de desarrollar comportamientos prosociales desde las aulas de clases para una mayor cohesión social en ellas. Este programa se llama Procívico, surgió en 2016 y es fruto de un efecto de un trabajo conjunto y de un efecto de mucho esfuerzo de un grupo de investigadores jóvenes y con el apoyo de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. La ecuación que tenemos a la base de este proyecto, la ecuación teórica, es que más comportamientos prosociales y más compromiso y participación ciudadana, es decir, un comportamiento prosocial colectivo, ¿no?, es capaz de generar mayor cohesión social desde las aulas de clases, como microcosmos siempre, ¿no?, como un nicho en particular, una ecología particular. El proyecto Procívico tiene 5 componentes, ¿ya? Se desarrolla a lo largo de todo un año escolar, se trabaja, no me voy a detener mucho a contarles cómo se desarrolla, para quienes estén más interesados después pueden visitar nuestra página web, escribirnos, etc. Pero básicamente decirles que se trabaja a través de un itinerario que tiene que ver con un modelo teórico de los determinantes del comportamiento prosocial y la participación ciudadana, y por lo tanto trabajamos desde la construcción de comportamientos prosociales entre pares, regulación emocional, empatía y toma de perspectiva, superación de prejuicios según categorías de estatus social, origen étnico y migratorio, género, y para terminar con un componente de compromiso cívico en el que los estudiantes son, después de este itinerario, protagonistas de un servicio a su propia comunidad de pertenencia,
de un proyecto de servicio comunitario en su propia comunidad, ¿no? Bueno, en este estudio les muestro los resultados de este diseño, de este estudio que tiene diseño experimental con prueba controlada aleatorizada, que pretende analizar justamente el impacto de esta intervención escolar para promover prosocialidad entre adolescentes y su cohesión en el aula de clase, operacionalizando en este caso cohesión social como la tendencia a elegir amigos o compañeros y a preferir estos amigos y compañeros que pertenecen a grupos sociales diferentes al propio. Así está operacionalizada la cohesión social desde el aula de clase. Y por lo tanto vamos a, como objetivo, identificar si hay cambios en la conformación de redes de amistad y de aceptación entre pares, considerando el estatus socioeconómico, la etnia y la condición migratoria en estas dinámicas como indicativas de cohesión social interpersonal. Y por lo tanto vamos a ver si después de la intervención hay cambios en estas redes de amistad y de aceptación, y si difieren las aulas que desarrollaron esta intervención procívico respecto de aulas de control, ¿no? Para quien después les interese también puedo contarles qué hicimos con las aulas de control. Las hipótesis que teníamos eran básicamente estas, no quiero alargarme excesivamente. En términos de similitud, las redes sociales que se iban a conformar a lo largo y después del proyecto de la intervención procívico iban a dar cuenta de mayor heterogeneidad en la selección de amistad, ¿no? Es algo que, bueno, en el colectivo imaginario chileno lo tenemos muy presente, tenemos una película muy emblemática que es Machuca y que cuenta justamente la posibilidad o la imposibilidad de dos personas y de dos niños de estatus socioeconómicos muy distintos de ser amigos, ¿no? Pero también incluimos en este estudio el origen étnico y migratorio, porque es una condición que está atravesando fuertemente también nuestra sociedad chilena. Y bueno, y ahí especifico también en términos de estatus socioeconómico estas otras dos últimas hipótesis. No me detengo tampoco mucho, es un diseño con control aleatorizado, en el que trabajamos con escuelas con una cierta heterogeneidad social, según nivel socioeconómico medio-bajo a medio, donde justamente encontramos en Chile algunas escuelas que tienen una cierta heterogeneidad social. Para poder probar una hipótesis de cohesión social tenemos que tener una cierta heterogeneidad, y una edad media alrededor de los 12-13 años en el tiempo 1, ¿no? Este estudio contempló tres tiempos de medición, un estudio longitudinal, ¿ya? Bueno, trabajamos con el análisis de R-Siena, que es digamos, un programa que nos permite analizar el cambio de las redes sociales interpersonales a lo largo del tiempo, y nos permite analizar cómo se dan estas redes, controlando por efectos estructurales de lo que llamamos reciprocidad, transitividad, que son características típicas de una red interpersonal. ¿Qué resultados tenemos? Sí, se confirman nuestras hipótesis. La hipótesis de etnicidad se confirma solo parcialmente, la hipótesis de estatus social se confirma significativamente, no solo parcialmente. Los adolescentes de estatus socioeconómico diverso reciben un número similar de nominaciones de amistad en las aulas de intervención en comparación con las aulas de control, por lo tanto va a favor de la hipótesis que teníamos sobre la promoción de cohesión social. Y por lo tanto, los estudiantes de diferente estatus socioeconómico tienden a hacerse amigos entre sí significativamente más en las aulas de intervención respecto de las aulas de control que no desarrollaron el programa procívico. Estos resultados entonces ponen de manifiesto el papel de los procesos de socialización escolar que están centrados en la promoción de comportamientos prosociales, sobre todo en contextos marcados por la desigualdad, ¿no? Nosotros acá controlamos también por los efectos de la clase social, de los participantes, etc. Es un dato que la verdad es que nos trajo mucha empuje, esperanza, ¿no? Pero también nos abrió nuevas preguntas de investigación, ¿no? Porque preliminarmente podemos decir que una intervención centrada en el desarrollo de estas conductas desinteresadas prosociales
de alguna manera crea ambientes más cohesionados y se producen selecciones de amistad más heterogéneas en términos de estatus social, pero también queda abierta la pregunta acerca del origen étnico y migratorio, ¿no? Donde encontramos un efecto muy pequeño y parcial, ¿no? Y por lo tanto, una de las hipótesis que teníamos o las conjeturas que hacíamos es que el estatus no es el estatus migratorio, sino que el estatus socioeconómico el que es más sobresaliente. Nos unimos ahí un poco a esta tesis de aporofobia de la Cortina, ¿no? Que no es lo que rechazamos en el migrante, no es su raza, ni su origen en términos de nacionalidad, sino su pobreza, ¿no? Pero obviamente creemos que en estudios futuros tenemos que indagar mejor una hipótesis de interseccionalidad, ¿no? Volviendo a la pregunta del origen, ¿por qué y cómo algunas personas manifiestan una mayor inclinación a favorecer relaciones interpersonales positivas y desarrollar acciones desinteresadas en contextos marcados por la desigualdad? Bueno, una de las posibles respuestas, solo una, desde este micro nivel, desde este análisis más de la subjetividad de la cohesión social, creemos que es porque no tienen oportunidades ni ambientes enriquecidos que permitan desarrollar este tipo de comportamientos. Y por lo tanto, programas como este que ofrecen de alguna manera esos inputs, esos estímulos, esas posibilidades y esas oportunidades permiten desarrollarlo. Agradezco a todo el equipo con el que trabajamos, que es increíble, y agradezco también su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Súper interesante. Algo de esto ya no sé, yo ya había escuchado. No, me encantó tu presentación. Lo mismo, como para no hacer muy extenso, guardamos preguntas para el final. Se me ocurren algunas. Si no, lo hacemos por WhatsApp. Y si les parece, damos paso a la presentación de William. ¿Logran ver la presentación? Sí, muy bien. Ok, Se ve todo tu escritorio. Sí, William, sí. perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de El Salvador, a Marcelo, al Departamento de Sociología, por la invitación. Realmente es un gran gusto tener la posibilidad de cambiar ideas y estar juntos, ¿verdad? Me gusta mucho cómo las presentaciones han progresado al punto en el cual ahora hablamos tal vez como de casos más específicos. En esta situación, el caso de Estados Unidos y la comunidad latina aquí. Estaba pensando tanto en la cuestión que me decías, Paula, porque es justamente una de las cosas que hemos descubierto aquí, ¿verdad? Que la resistencia va más allá de solamente una cuestión de la cuestión racial, pero que también tiene que ver con la cuestión de clase, que es uno de los factores que afecta de tal forma que si tienes el hijo del presidente de México, tiene más relaciones y más como con la gente que está en la Universidad de Yale, en Harvard o en Princeton, no necesariamente con los nuevos inmigrantes que están llegando. Entonces, esta complejidad de la realidad, de cómo la clase define nuestra relación con estas personas y nuestra relación con ellos, ¿verdad? Mi tema hoy se llama Muros, Fronteras y Cuidados. Pienso que lo que quisiera hacer es un poquito de presentarles qué es lo que está pasando de este otro lado de la frontera, del otro lado del muro. Esa es una fotografía del muro que divide Estados Unidos con México. Y una cosa interesante también es cómo este concepto del amor se ha desarrollado en esta otra sección, ¿verdad? Aquí en esta área. Uy, ¿qué pasa? Oh, ups, perdón. Vamos a ver si logran verlo ahora. Me gusta siempre empezar con esta cita de Gloria Anzaldúa. Es una escritora, teorista de la frontera mexicoamericana, y dice: la frontera, ella nace en la frontera, dice: la frontera, hablando del Estados Unidos y México, es una herida abierta donde el tercer mundo se restriega con el primero y sangra. Y antes de que se forme una cicatriz, ella sangra de nuevo, la sangre vital de dos mundos que se fusionan para formar un tercero, una cultura fronteriza. Y una de las cuestiones que yo hago investigación es qué es lo que está pasando justamente en estos espacios fronterizos. Por supuesto, la frontera para nosotros no es solamente el espacio físico que divide Estados Unidos con México, pero como nos presentaba Paula, esta división que existe por respecto a la clase social o la localización o el trabajo, la cuestión de género. Y una cosa que me llama la atención, estaba pensando en estos días, y pienso que la presentación mía es más un acto de reflexión mutua, ¿verdad? Que de la misma forma que yo presento material, también me ha hecho pensar
en el trabajo que yo hago, y una de esas situaciones es que normalmente cuando hablamos de historia, estamos pensando en una cuestión lineal, pero la historia es mucho más compleja. Pero también me hace pensar en el hecho que esta línea, ¿verdad? ¿Qué pasa si usamos el amor como una categoría diferente para analizar los eventos históricos? De tal forma que nos movemos de una cosa al otro a través de la experiencia del amor. Aquí vemos, por ejemplo, una cosa que me llama mucha atención es que si pensamos en la palabra en inglés es humankind, ¿verdad? Que significa humanidad. Pero la palabra kind también se asocia a amor y a la caridad y a la atención al otro. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si justamente el amor es una categoría esencial de la realidad humana que la podemos usar no solo para analizar, pero también para revisar los elementos históricos, de tal forma que, como decía Hayden White, descubrimos el sublime del proceso histórico, ¿verdad? Empecemos con un evento típico, yo pienso, de los estudios técnicos en Estados Unidos, eran tiempos de guerra, y es la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros la guerra es muy importante en el sentido no solo porque cambia la geografía política y la posición de Estados Unidos con respecto a Europa, pero también tiene grandes cambios con respecto a la población, los discursos de género, los discursos raciales, ¿verdad? Vemos una foto aquí de lo que nosotros llamamos los baby boomers, esta explosión de niños que pasa justamente después de la guerra, que transforma la sociedad y que los efectos que tenemos hasta ahora por cierto, si alguien me puede mantener el tiempo y me dice si me paso porque hasta ahora estoy poniendo el timer. Una cosa que sucede es que estos niños nacen en la guerra, justo después de la guerra, cuando los papás regresan. Y una cosa que sucede es que esos niños llegan a edad como a los 20 en los años 60. Entonces, los grandes cambios sociales que nosotros experimentamos en este tiempo es el producto de esta generación. Entonces, vemos, por ejemplo, una cosa interesante es el crecimiento, los nacimientos en Estados Unidos. Vemos, por supuesto, aquí los baby boomers, que es esta explosión, pero después de eso empiezan a experimentarse una decaída, ¿verdad? En la cantidad de niños. Y hemos llegado al punto más bajo en general de la población en Estados Unidos. Sin embargo, no es lo mismo en todo lado. Al mismo tiempo que vamos a hablar un poquito de eso, pero al mismo tiempo que esa transformación en los números de niños disminuye, también empezamos a ver una transformación en los grupos que emigran a Estados Unidos. Vemos que hasta 1930, que es el periodo de la recesión, la mayoría de los grupos inmigrantes eran europeos. Pero justamente después de la recesión, empieza se invierte. Y ahora los grupos de mayor inmigración son de las Américas, México y América Latina en general. Entonces lo que estamos viendo no es solamente una transformación en los números de personas, pero también en la demografía de las comunidades que vienen. Y desde el punto de vista racial, la creación de ansiedades con respecto a la transformación del profilo, de características sociales de esta comunidad. Aquí vemos un mapa de la localización de las comunidades mexicoamericanas y mexicanas en Estados Unidos. Esta línea que ustedes ven roja aquí eran territorios que formaban parte de México, que México pierde durante la guerra con Estados Unidos y en 1848 forma parte de Estados Unidos. Y por supuesto es donde la mayoría de las comunidades latinas están. Pero si ustedes ven en el mapa, empiezan a ver un montón de otros pedacitos de color verde que empiezan a desarrollarse. Y una de las mayores transformaciones que han experimentado Estados Unidos es que el mayor crecimiento de inmigrantes latinos se ha desarrollado en el centro de Estados Unidos. Y por supuesto las tensiones raciales se desarrollan en este lado. El grupo de música llamado Los Tigres del Norte, que es banda, tienen esta frase que dice: nosotros somos del otro México, del México que está afuera de México. Aquí ven un poquito las estadísticas. A este momento son un total de 62 millones, un poquito más, de personas de descendencia latina en Estados Unidos, que corresponde toda la población, por ejemplo, italiana. Y eso a mí siempre me hace pensar de que cuando hablamos de América Latina, tenemos que empezar a ver una América Latina que va más allá de los territorios tradicionales. Toda la presencia de latinos en Estados Unidos representa una extensión de América Latina. De la misma forma que nosotros no podemos entender América Latina sin entender
la posición de poder que Estados Unidos ha impuesto en nuestros países, pero de la misma forma no podemos entender Estados Unidos si no entendemos la comunidad latina, la relación que ellos han tenido con América Latina desde hace mucho tiempo. Lo más importante es que al mismo tiempo, acuérdense que la población está decayendo en respecto a los números de niños que nacen, la población latina crece un 23%. Tanto así que el crecimiento de niños de la comunidad blanca se ha mantenido a 0%. Significa que el mismo número de personas que mueren son el número de personas que han nacido hasta antes del COVID, mientras que por cada latino que moría, en 7 más. Entonces, el crecimiento y muchas de las ansiedades que ustedes ven, por ejemplo, en los grupos políticos, reflejan la necesidad de transformación en ese sentido. Ahora, acuérdense que estaba hablando de los movimientos civiles de los años 60, lo que nosotros llamamos el movimiento chicano, ¿no? Pero que también forma parte de un movimiento más grande que incluye otros grupos, la comunidad afroamericana, la comunidad nativoamericana, la comunidad gay y lesbánica, la comunidad feminista, etcétera, etcétera. Todo eso son parte de esta transformación que se desarrolla en los años 60. Pero yo digo, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a ver estos movimientos no solo desde el punto de vista de la justicia, pero también como una expresión de lo que muchos feministas y investigadores de color aquí en Estados Unidos llaman el amor revolucionario? Y aquí es una cosa interesante porque cuando hablamos del amor, existen muchos términos para hablar de la misma cosa. La justicia es una expresión del amor, por ejemplo. Pero el amor incluye más que solamente la justicia. Una de las preguntas que yo digo que están detrás de estos movimientos desde el inicio es qué tipo de sociedad era posible y es posible para ellos. Y cómo pueden imaginar una sociedad que fue diferente. Por ejemplo, aquí vemos Diana Nash durante una de las protestas en los años 60. Ella es parte de un grupo que se llama los Writers, es un grupo de estudiantes que empiezan a hacer protesta mucho antes de Martin Luther King. Martin Luther King entra donde este movimiento ya está en play. Y ella dice, discutiendo la historia del movimiento, dice, la principal filosofía detrás del movimiento de los derechos civiles no era la no violencia, sino más bien la palabra griega para el amor a la humanidad, ágape. Ahora, no es que ella está diciendo que la no violencia y que ellos eran a favor de la violencia, pero el hecho de que debajo de esta reacción a la no violencia que es típica de los movimientos de Martin Luther King y de César Chávez, tenemos una cosa más relevante, que es el deseo de transformar a la humanidad a través de esta connotación del ágape. Una cosa importante que esos movimientos nos indican desde el principio, que los gente académica descubre solamente después, es la idea de que la realidad de la experiencia humana al nivel social está íntimamente interconectada. Entonces, por ejemplo, cuando las mujeres latinas tratan de luchar por sus derechos durante los años 60, empiezan este conflicto. Ellos dicen, bueno, si me voy al movimiento feminista de clase media y gente anglosajona, ellos reconocen mi opresión debido a mi género, pero no la opresión que yo experimento necesariamente por mi raza o étnica o por el estatus social. Pero si se van al movimiento de los latinos, el movimiento chicano, dice, ellos reconocen la racial y de clase, pero no necesariamente la cuestión de género. Entonces, desde el principio, estas personas empiezan a deconstruir qué significa la opresión y cómo funciona. Tanto así que Martin Luther King, al final de su vida, antes de ser asesinado, lo que él está promoviendo no es tanto necesariamente una campaña por la gente afroamericana, pero un proceso de coalición. Y él muere, él es asesinado justo antes de una marcha muy importante que se llama la Marcha de los Pobres o la Campaña de los Pobres, donde él dice, en este caso, la cuestión de clase unifica a muchos de estos grupos, incluyendo la gente anglosajona que ha experimentado la opresión a través de la pobreza. De tal forma que, usando la definición que Genaro usa, ¿verdad? El amor social como una reacción, como una acción y relación, ¿verdad? Que tiende a llevar a las personas a más allá y dar más allá de lo que el sistema está necesariamente pidiendo. Entonces quisiera aquí presentarles algunas de las frases, diríamos, o de las presentaciones de algunas de estas feministas de este periodo. Chela Sandoval habla del amor y ella, y muchas hablan del amor. Dice,
La hermenéutica del amor, y perdón si la traducción está incorrecta, debe entenderse como una estrategia orientada e intencional que está interesada en desafiar todas las formas de desigualdad social y psicológica, ¿verdad? Entonces ella es una, y dice más adelante, el amor se reinventa, ¿verdad? Ella dice, como una tecnología política, como un cuerpo de conocimientos, de artes, de prácticas y de procedimientos para reconstruir el yo y el mundo en el cual esa persona encuentra. Era el libro de ella que se llama Metodología de los Oprimidos, habla, ¿verdad? Y hace un análisis de esos movimientos sociales y ella dice cómo esta hermenéutica del amor ha permeado las relaciones. Y cuando la falta del amor también ha creado las disyunturas y las fracciones en estos movimientos. Tanto sí que ella dice que en los actos más revolucionarios desde un campo social, ¿verdad? Es la imposición del amor como la regla. Es una cosa interesantísima porque en este caso, los movimientos étnicos y raciales y de los movimientos civiles en Estados Unidos entran al amor no necesariamente desde un punto religioso. Podemos verlo tal vez en el caso de Martin Luther King y César Chávez, ¿verdad? Pero al momento en que entramos al movimiento feminista, muchas de esas personas no necesariamente tienen una afiliación con ninguno de los grupos religiosos oficiales. Algunos de ellos se pueden denominar cristianos o católicos por una cuestión cultural, pero no necesariamente por un elemento de afiliación o de práctica. Por eso entonces el amor se vuelve una cosa tan interesante como ellos lo aplican, ¿verdad? Tanto así que si hablamos del amor como una tecnología política, aquí quiero presentarles dos casos muy interesantes que se desarrollan en Estados Unidos en los últimos años. Uno se llamaría el movimiento santuario o el nuevo movimiento santuario y el otro se llama los soñadores, ¿verdad? El movimiento santuario es una cosa muy interesante porque realmente se origina en los años 80 como una reacción a la imposibilidad del gobierno americano a reconocer los inmigrantes que venían de Centroamérica. Entonces, en este caso, en las guerras civiles en Centroamérica, fuerzan a muchas de estas personas a venir a Estados Unidos. Sabemos, ¿verdad?, que Estados Unidos está directamente involucrado en darle dinero, fondos a muchos de estos grupos, las guerrillas en Centroamérica. Las personas son obligadas a irse. Pero cuando vienen a Estados Unidos no les reconocen la posibilidad de un estatus o de inmigratorio, porque eso significaría que Estados Unidos tiene que reconocer la violencia que está pasando y sobre todo que ellos son responsables. Entonces, no hacen nada. Estas personas quedan en un limbo legal. Entonces, los grupos religiosos, en ese momento, sobre todo luteranos, calvinistas y católicos, se empiezan a organizar para ayudar a estas personas de muchas formas, creando lugares para que ellos sean protegidos. Incluso hoy mismo la administración de Biden reconoció que las iglesias y los lugares religiosos no van a ser buscados por el Departamento de Inmigración. Pero en aquel momento era una cuestión nueva, la idea de que las iglesias se iban a volver en lugares santuarios. Ellos también, ese movimiento santuario movilizó a las personas hacia Canadá o incluso ayudó a las personas a casarse para tener papeles. Esa primera etapa del movimiento santuario en los 80 es básicamente llevado adelante por los grupos religiosos. En los años 2000, especialmente con la administración de el presidente anterior, el número 45, una cosa que nos damos cuenta es que el movimiento santuario se transforma de nuevo, ¿verdad? En esto se vuelve no desde el mundo de vista religioso, pero al mundo secular. En todas las universidades y las escuelas, y aquí pueden ver tal vez en este mapita de aquí, ven todas las diferentes ciudades, escuelas, universidades, municipalidades que le han dicho directamente al gobierno, nosotros no vamos a seguir la ley que usted pone, porque nosotros creemos que es deshumana. Durante el gobierno del presidente anterior, el número 45, una cosa interesante es que el gobierno incluso ataca a muchas de esas ciudades y estados diciéndoles, nosotros no les vamos a mandar dinero gubernamental. No vamos a dar dinero para la educación, para las escuelas, para los hospitales, si ustedes no abren o no permiten que la policía migratoria entre en esas universidades o en estas escuelas. Y aún así,
como un acto revolucionario, un acto de amor realmente, estas comunidades deciden que que si es necesario perder los fondos para la investigación o los fondos para las otras cosas, ellos encontrarán fondos de otra forma. Entonces empieza un fondo nacional para ayudar a estas universidades o ayudar a estas escuelas o ayudar a estas ciudades a tener servicios para estas personas, ¿verdad? Entonces una cosa muy interesante en el sentido de que redefine el concepto de soberanía del Estado en sí, ¿verdad? Porque estos mismos territorios deciden no cumplir la ley federal, digamos. Y eso es una cosa que ha pasado en otros lugares. Por ejemplo, en uno de los casos de unas personas que estudiamos con unos italianos, hemos visto que algunas municipalidades italianas también hicieron lo mismo durante la situación del gobierno anterior con Salvini. El otro caso que quería presentarles se llama los o las soñadoras o soñadores. Y aquí es una cosa muy interesante. Ellos son jóvenes que le dicen al gobierno, mire, nosotros vinimos a Estados Unidos cuando estábamos jóvenes, como niños. Entonces hemos crecido en este país. Nuestros papás no tienen documentación o yo no tengo documentación, pero ellos dicen, porque yo he estado tanto tiempo en este país y este es el único país que yo conozco y esta es como yo he sido socializado, por lo tanto yo participo de una ciudadanía cultural. No, es una cuestión un poquito interesante porque la mayoría de estas personas pueden ser latinos que crecen en una comunidad latina donde hablan solo español. Pero lo interesante, lo subversivo aquí es el hecho que ellos dicen, vea, existe un concepto que se llama ciudadanía cultural o una ciudadanía relacional, ¿verdad? Entonces ellos le dicen al gobierno, nosotros participamos de esta ciudadanía americana, ¿verdad? Por participación, digamos, por proximidad y por lo tanto tenemos derecho a una cuestión de legalización a través de esta condición. Claro, es una cosa interesantísima porque todos los grupos inmigrantes, ellos podrían ser, diríamos, la gente más fácil para legalizar desde el punto de vista del Estado, porque son personas que hablan inglés, que fueron a la escuela y que han sido socializadas para funcionar dentro del sistema. Pero una cosa muy interesante pasa durante el gobierno del 45, el número 45. Este hombre decide que les da una condición a ellos y les dice a los Dreamers, nosotros los vamos a legalizar a ustedes si sus papás reconocen que ellos hicieron un acto criminal cuando los raptaron a ustedes de sus países y se los trajeron aquí sin darse cuenta. Claro, estamos hablando de que le están dando una categoría de criminalidad a los papás como personas que raptan a los hijos. ¿Me entienden? Entonces, los papás en un acto de amor, de sacrificio, dicen, si eso es la única forma para que mis hijos sean legalizados, pues yo la acepto. Claro, aceptar esta categorización de criminal no les permitiría a los papás de arreglar su situación migratoria porque cometieron un crimen. Entonces, aquí está. Entonces, pero los hijos dicen, no, si significa que yo nunca voy a tener un estatus legal en función de que mis papás estén ilegales, yo no lo voy a permitir. Entonces ellos recambian el diálogo del discurso sobre los Dreamers. Es que no es una cuestión solo de nosotros, es una cuestión de la comunidad. Entonces para mí es un acto muy interesante de este acto de amor colectivo. ¿Me entiendes? Los papás dicen, yo me sacrificio y los hijos dicen, nosotros nos sacrificamos. Al punto que en ese momento ellos todavía no han recibido un proceso de legalización y aunque está todavía en papeles, no se ha logrado hacer, ¿verdad? Otro acto que estoy investigando actualmente, y eso tiene que ver con los actos de violencia dirigidas a grupos étnicos o religiosos en Estados Unidos, lo que serían los tiroteos que ustedes han visto en las noticias. Uno de esos pasa en una comunidad que se llama una iglesia episcopal metodista afroamericana, ¿verdad? En un tiroteo del año 2015. Una cosa que sucede es que esta comunidad, hay un grupo religioso en la iglesia, en el sótano de la iglesia, rezando y estudiando la Biblia, y un muchacho entra y decide sentarse con ellos y recibir la clase. Cuando están terminando la clase, el muchacho saca una pistola y empieza a disparar a las personas. En un acto que no tiene que ver con un problema de xenofobia, una persona de problemas de religión, porque tanto los dos
tanto las víctimas como la persona que fue el perpetrador se declaran cristianos, pero por un hecho racial. Y aquí una cosa que sucede es que la comunidad decide empezar ese proceso de sanación colectiva y llama a la nación no solo a perdonar al muchacho, pero en una forma de perdono que reconoce también el acto de violencia. Entonces lo que yo estoy investigando ahora es cómo el perdón, como una expresión del amor, funciona en estas comunidades que han experimentado violencia extrema. Entonces yo estoy investigando cuatro comunidades, una comunidad afroamericana que es esta, pero también una comunidad judía que fue atacada en la sinagoga de ellos, después una comunidad gay en el bar Pulse en Florida y una comunidad latina en El Paso, en un Walmart. Y aquí lo que estamos investigando es cómo ellos, ¿verdad?, se relacionan con un acto de violencia colectiva, ¿verdad?, pero también cómo se tratan de ir adelante a través. Y una cosa interesante que emerge de esta comunidad afroamericana, recuerden, la comunidad afroamericana entra en Estados Unidos a través del proceso de la esclavitud. Entonces ellos dicen, el perdón cristiano afroamericano, y aquí es importante decir que ellos hablan de que existen diferentes formas de discursos de perdón, y existe un discurso de perdón que es hemogénico, ¿verdad? Que le impone a las comunidades que han experimentado la violencia que tienen que perdonar, pero es un perdón que no necesariamente involucra a la comunidad que creó las condiciones para la violencia a entender por qué se ha llegado a ese momento, ¿verdad? Entonces dicen, es que no es un solo perdón de simplemente borrar y cuenta nueva, pero es un perdón que también implica un acto, como ellos dicen, y dice, es una forma de praxis religiosa que representa un modo de resistencia al racismo y a la violencia contra los negros y tiene como objetivo reestructurar las relaciones sociales en Estados Unidos a lo largo de líneas raciales más igualitarias. Entonces, el sentido de que el perdón sí en función de una transformación social para una relación más igualitaria entre los diferentes grupos sociales. Entonces, eso para mí me parece una cosa muy interesante, tanto así que esta comunidad se une a la comunidad judía y empiezan un proyecto que se llama Hate No More, ¿verdad? Que ha movilizado al presidente Obama y a muchas celebridades a empezar a trabajar a cómo podemos ayudar a los Estados Unidos a ir más allá de un discurso solamente de perdón sin transformación, que es una cosa que otras comunidades a lo largo del mundo han tratado de hacer, como ustedes han visto, por ejemplo, en Chile, que se está tratando de empezar en ese sentido, también en Sudáfrica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la discusión que tenemos con respecto a, por ejemplo, los casos de George Floyd, ¿verdad? Este es un mapa de todas las diferentes protestas que se desarrollan en Estados Unidos durante el año pasado, ¿verdad? Vemos particularmente que se desarrollan en el este y en el Midwest de Estados Unidos, pero aquí lo que estamos hablando es, y es una cosa muy interesante, ellos dicen, hay una imagen muy bonita, se me olvidó ponerla aquí, de esta comunidad, ¿verdad? Que se dan las manos y dicen, yo también no puedo respirar, ¿verdad? Que es la frase de George Floyd, que es este hombre afroamericano, donde la policía le pone la rodilla en su garganta y el hombre muere asfixiado, pero él repite más de 22 veces, yo no puedo respirar, no puedo respirar, y aún así el policía no hace nada. Entonces, estas comunidades afroamericanas en coalición con otros grupos empiezan a decir, es que no era solo él el que no puede respirar. Piense que eso es en el contexto de las mascarillas y de COVID, pero entonces, que es justamente una enfermedad que ataca, ¿verdad?, el sistema respiratorio. Entonces dice, es que no se puede respirar, pero no se puede respirar por las condiciones de igualdad que ellos están experimentando. Y me gustaría terminar con una frase de Roland Barthes, que es el famoso teórico de semiótica, que la encontré por casualidad y me parece que justamente como que refleja en qué estoy viviendo yo en estos días. Y él dice, quiero cambiar los sistemas, ya no solo desenmascararlos, ya no solo interpretarlos, sino hacer de la conciencia misma una droga y así acceder a una nueva visión de la realidad, al gran sueño del amor profético. Y es verdad, como académico, yo pienso que por mucho tiempo mi función ha sido desenmascarar, ¿verdad? Interpretar. Pero me parece que he llegado a un momento en el cual digo, ok, claro, por mi trabajo yo sigo haciendo esto, por el proceso de investigación yo sigo haciendo desenmascarar, reinterpretar.
Pero ese desenmascaramiento y reinterpretación está en función de ayudarnos como sociedad a ir más allá, a imaginar una sociedad que es diferente y volver esta conciencia que el amor, que la caridad, que la atención al otro, que el perdón, ¿verdad? Funcionan como bases de las relaciones humanas y las relaciones sociales entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, William. Súper interesante tu presentación. Muchos puntos de contacto con la presentación de Paula también, y dejan abiertas las posibilidades también para pensar este ida y vuelta que proponía Paula entre individuo y estructura, desigualdad y cohesión. Bueno, como pasa siempre, el tiempo avanza a pesar de nuestros intentos de autocontrol. Sin mucho más, le paso la palabra a Nicolás. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos y todas que han presentado también su estudio. Ha sido muy interesante conectar con esas otras realidades. No sé si están viendo la presentación en este momento. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve completa? Perfecto. Sí. Súper. Sí, se ve bien. Genial. Yo quisiera, bueno, compartir parte de lo que han sido las reflexiones que hemos desarrollado desde el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado en el marco de la colaboración que tenemos con la Red de Observatorio de la Deuda Social de América Latina y también con la comunidad jesuita que está en Quirúa. Somos una universidad jesuita en Santiago de Chile y tenemos también nuestra red de colaboración e investigadores en territorio mapuche. Como ustedes bien pueden saber, bueno, Chile vivió un estallido social que desató importantes oportunidades políticas para la causa mapuche y para los movimientos sociales en general. La bandera mapuche, la Bueno Follé, precisamente, Canelo del Cielo, significa en español, fue uno de los principales emblemas de esta movilización y finalmente derivó en un proceso constituyente. Se está hoy, desde el 18 de octubre de este año, comenzando a discutir y a redactar concretamente nuestra nueva constitución a partir de las demandas que desataron en este ciclo de protestas conocido como revuelta o estallido social de 2019. El contexto actual parece bastante favorable para la causa mapuche. Yo quisiera, en un primer momento, bueno, explicar que me voy a concentrar en el abordaje de la nueva constitución, pero en relación a la causa mapuche y el conflicto en su territorio ancestral. Creo que es un caso ilustrativo de todo lo que tiene que ver con nuevas alternativas de convivencia y posibilidades también de reconstrucción del pacto social en Chile. Como que tal vez se pudieron enterar, la Convención Constitucional en Chile o Asamblea es una asamblea paritaria y además con presencia de escaños reservados para pueblos indígenas. Tenemos 17 escaños reservados para pueblos indígenas y 7 en particular para el pueblo mapuche, destacando allí la presidenta, Elisa Loncón, que fue elegida por amplia mayoría y hoy está liderando el trabajo que desarrolla la convención. Es decir, estamos en un contexto de transformación social, de mucha esperanza para quienes apuestan por una nueva sociedad, un nuevo modelo de convivencia, pero en paralelo tenemos un conflicto que ha ido escalando en la última década, concretamente, desde el 2014. Hemos estudiado, bueno, disculpen, esto está en inglés, pero es de un paper que estamos a puertas de publicar, pero básicamente lo que pueden ver ahí es la tendencia de la protesta en territorio mapuche, principalmente asociada a sabotajes al extractivismo forestal, principalmente a la gran industria maderera
que está instalada en el territorio desde lo que fue la contrarreforma agraria impulsada en la dictadura cívico-militar de Pinochet. Este es un conflicto ancestral, pero muy actual debido a que gran parte de las disputas territoriales giran en torno a este proceso de contrarreforma agraria. Tenemos este incremento significativo en los últimos 10 años de la protesta, y hoy, tristemente, mientras se celebra este proceso constituyente con una presidenta mapuche, el gobierno ha decidido militarizar territorio mapuche como una medida extrema en un contexto de impopularidad y constitucional al presidente, que es darle continuidad ya a una intervención policial que se le ha dado a un conflicto que es eminentemente político. ¿Qué nos encontramos acá? Bueno, represión policial, pero por otro lado, múltiples violencias que aquejan al territorio, violencia estructural, que vamos a poder revisarla más a fondo, pero también violencia simbólica, cultural, medioambiental y policial sobre todo, y que tiene como respuesta lo que los mapuches le llaman contraviolencia o estrategias, bueno, de sabotaje en contra de la industria maderera. Allí es donde, bueno, como contracara a estas imágenes tan altisonantes, ¿no?, aparece un proyecto político relacionado con el buen vivir, en lo que el sociólogo Salvador Giner podría entender como racionalidad ecológica, donde el pueblo mapuche dice estar dando la última batalla por el ecosistema, en definitiva, por su cosmovisión y su cultura, proponiendo ya hace décadas, hace ya 2 décadas de lucha insurreccional, derechamente en contra del modelo extractivista neoliberal, proponiendo un nuevo modelo de convivencia e instalando hoy en la discusión y en la agenda pública temas que para ellos han sido prioritarios. Hoy en la Constitución en la Asamblea Constituyente se está discutiendo sobre plurinacionalidad, sobre derechos ambientales, sobre autodeterminación, sobre descentralización del poder, y allí se reconoce, y algunos autores como Claudio Alvarado Lincopi plantean que este movimiento que despliega la violencia colectiva también es un movimiento democratizador, al menos en sus discursos y propuestas. Obviamente, gran parte del movimiento mapuche se despliega de manera institucional y pacífica, pero parte importante también ha optado por la violencia colectiva y los sabotajes. Como contexto, el pueblo mapuche representa el 10% de la población en Chile. Estamos hablando de 1.750.000 personas, que siempre digo, bueno, es equivalente a 30 estadios nacionales completos. Es difícil de mencionarlo, pero el 60% de esta población está en la capital, en la ciudad de Santiago, muy invisibilizado, producto de una migración campo-ciudad forzosa, impulsada obviamente por el despojo territorial histórico. Bueno, hay una suerte de invisibilización histórica del pueblo mapuche en este proyecto racial nacional, un proyecto de blanqueamiento, donde incluso los emblemas patrios han ido invisibilizando la presencia del pueblo mapuche. Pueden ver acá abajo el primer escudo de Chile, donde aparecían en el emblema, aparecía incluso la estrella mapuche, la estrella de Arauco, fueron reemplazados por animalitos, ¿no? Se subsumió la estrella mapuche en la estrella también de la bandera nacional, pero invisibilizándola, hoy no se recuerda que proviene de allí. Entonces, hay un proyecto que va de la mano, en lo concreto, del despojo territorial y 3 invasiones que describen los académicos mapuches. La primera es la de la corona española, posteriormente en el siglo XIX, violando todos los acuerdos establecidos con la corona y con los primeros gobiernos de Chile. El ejército invade en la segunda mitad del siglo XIX, y finalmente la tercera invasión es la del ejército de
de Pinochet, concretamente desplegando lo que es la contrarreforma agraria, donde se le redujo incluso más de los que estaban antes de la reforma agraria que desplegó el gobierno de Salvador Allende. O sea, el contexto actual da cuenta de un conflicto bastante vigente, por decirlo así, con generaciones que hoy recuerdan aún ese despojo del territorio y sus recursos. ¿Qué nos encontramos concretamente acá en este conflicto? Una tensión entre el extractivismo forestal principalmente con este proyecto político que el pueblo mapuche denomina como buen vivir o Kumemoñén, concretamente muy ligado al proyecto de buen vivir andino también, pero con la particularidad de que el pueblo mapuche dice destacar la necesidad de mantener los equilibrios y la armonía entre los diversos seres, entre las comunidades, y entre las comunidades y el ecosistema. La mantención de los equilibrios es parte inherente de la cultura mapuche, tiene que ver con un aprendizaje empírico de la naturaleza, esa necesidad de respetar y mantener una relación de armonía con el entorno. Y acá se ve amenazado precisamente ese equilibrio por la presencia de 3 millones de hectáreas plantadas con pino y eucalipto en territorio chileno y en particular 1,5 millones de hectáreas en territorio mapuche. Esta imagen que ustedes ven es este contraste entre el bosque nativo y estas plantaciones que son verdaderos desiertos verdes donde ni siquiera hay insectos ni pájaros, pero hoy se naturalizan, ¿no? en el territorio mapuche, al menos para los turistas. Para el pueblo mapuche realmente representa una invasión. Y esto es relevante, que tenemos dos grandes grupos económicos presentes en el territorio. Tenemos el grupo Mate, el grupo que más financia campañas electorales en Chile, o sea, es el grupo que más financia la clase política y está aquí encarnado por CMPC o Forestal Mininco, y el grupo Angelini, que está asociado a Forestal Arauco. Concretamente pueden ver ahí lo que es la producción cultural y de los conceptos también. Tenemos dos paradigmas. Por un lado, este grupo Mate, un grupo concretamente muy conservador, asociado a la Iglesia Católica y a la tendencia más tradicional de Legionarios de Cristo, muy distantes de la realidad mapuche, y el grupo Angelini, un grupo económico muy poderoso, pero asociado a sectores más moderados y de la democracia cristiana en general. Hoy gran parte del conflicto está alojado en territorio administrado por el grupo Mate, quienes se resisten a dialogar con el gobierno o con las mismas comunidades para hacer venta de los predios históricamente demandados. El grupo Angelini ha optado por básicamente negociar de manera muy favorable la venta de estos predios que fueron derechamente regalados en la dictadura militar y además financiados con impuestos de todos los chilenos con un subsidio de 100% a la producción, digamos. Entonces hoy para ello es conveniente vender y evitar un problema que se comienza a eternizar. Parte del grupo, eso es más difícil, y hoy tenemos un conflicto de escala con repertorios de protesta más disruptivos por parte del pueblo mapuche y con un contexto ya que comienza a expandir la violencia a zonas también urbanas. Y esto es importante entenderlo porque si recuerdan este mapa, quizás les puede guiar aquí el Golfo de Arauco para poder localizar los colores y la simbología. Nosotros hicimos un estudio sobre exclusión social y construimos un índice. Identificamos una alta coincidencia, por no decir correlación, entre la presencia forestal y los niveles más agudos de exclusión social. Este índice de exclusión social se hizo con una metodología bastante similar a la utilizada por OFI, que es la que se aplica en Chile en la encuesta de caracterización.
La situación también es bastante dramática a nivel medioambiental y el pueblo mapuche así lo reconoce. Los estudios indican que donde hay plantaciones, sobre todo en aquellos territorios donde históricamente se ha dado conflicto y hay crisis hídrica, en 30 años se va a desertificar el suelo. Los estudios de la Universidad de Chile incluso así lo confirman, y el pueblo mapuche y movimiento en particular dice estar dando la última batalla, por eso son tan drásticas también sus medidas. Existe una correlación muy alta, como pueden ver, entre la presencia de plantaciones y las zonas más críticas de desertificación o erosión del suelo. Y aquí, bueno, hicimos nosotros un análisis para poder identificar cuáles son los epicentros del conflicto y también coinciden precisamente con aquellas zonas donde está el gran capital forestal extractivista. Voy a pasar esto un poco más rápido, pero también hemos identificado que esas comunas donde está el capital forestal y donde además hay altos niveles de exclusión, también son aquellas comunas donde hay mayor protesta mapuche violenta. Hicimos simple contraste de medias para ver que es más frecuente encontrar protesta en aquellas comunas con exclusión social alta y además presencia forestal. Paradojalmente, en aquellos territorios donde están alojadas las forestales y también se concentra parte importante del conflicto, el Estado, y particularmente desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se ha enfatizado el gasto policial más que el gasto social en aquellos territorios. Michelle Bachelet aumentó en 1000% el gasto policial en aquellas zonas donde están instaladas las empresas forestales, que precisamente son los territorios más empobrecidos y con niveles más dramáticos de exclusión social. ¿Y qué quiero enfatizar con esto? Que hay un conflicto estructural en torno al modelo de desarrollo, hay un movimiento que derechamente se inclina por el sabotaje a la industria. El daño a maquinaria es el repertorio de protesta más utilizado, las emboscadas también. El movimiento mapuche, consideremos que el pueblo mapuche es una nación, es diverso también, existen también ciertas expresiones de descontrol de la violencia, hay organizaciones descolgadas también, grupos minoritarios que tienen una práctica más indiscriminada de la violencia colectiva, pero las grandes organizaciones, las organizaciones históricas, dicen que su objetivo está puesto concretamente en la gran propiedad forestal y sus maquinarias, y en eso no transan. Dicen que protegen incluso a los mismos choferes de los camiones forestales que queman, aun cuando existen víctimas, obviamente, choferes que han sido en algunos casos maltratados, pero son casos muy aislados. Y aquí, claro, aparece algo que se vincula bastante con lo que presentaba Paula. El 2017, el Programa de Naciones Unidas, PNUD, hizo un estudio sobre la desigualdad respecto, bueno, a aquellas profesiones que concentran poder y privilegio en Chile y las asoció con determinados apellidos. Y el apellido asociado es más asociado a carreras con poder y privilegio, estamos pensando en ingenierías, en derecho, en medicina, fue el apellido Mate. Y el apellido menos asociado a estas carreras era el apellido Melinao, que paradojalmente es el apellido de uno de los próceres del fútbol de nuestras tierras, José Marcelo Salas Melinao. Ahí, bueno, un pequeño cariño para Marcelo, que sé que también es fan del Matador Salas. Claro, entonces el escenario es así de dramático, esa desigualdad que se habla generalmente de Chile es aún más profunda cuando pensamos en la realidad del pueblo mapuche. Y respecto a la violencia estructural, la que hablábamos, precisamente la región de la Araucanía es la que concentra los niveles más elevados de pobreza en la última medición que se hizo el año 2020. Y si hacemos una comparación
entre población no mapuche y mapuche en el territorio, también las cifras indican una desventaja por parte de la población mapuche. Distintos análisis que desarrollamos corroboraron esta desigualdad, esta desventaja que experimenta el pueblo mapuche. Y finalmente, lo que hemos ido nosotros identificando en los últimos años de investigación tiene que ver con la necesidad de justificar los privilegios y castigos que derivan de esta tercera invasión o de las sucesivas invasiones, negando institucionalmente a los sobrevivientes del pueblo mapuche, que esos son básicamente, digamos, es un pueblo que sobrevive a las invasiones históricas del ejército chileno y también de la arremetida policial en la última. Chile es el único país de América Latina que no reconoce constitucionalmente aún a los pueblos indígenas, junto con Uruguay, pero en Uruguay no hay presencia, digamos, de pueblos, al menos así de organizados. Y fue el último país también en firmar el convenio 169 de la OIT. Derechamente hay una negación institucional de este otro, ¿no? Y aquí tenemos una frase de quien fue el intendente del último gobierno de Bachelet, que derechamente negaba la existencia del pueblo mapuche, un académico muy importante en Chile, que se dice cercano también a las comunidades mapuches, a las buenas comunidades, como él decía, con aquellas que se puede conversar. Decía que el pueblo mapuche es parte del pueblo chileno, o sea, nosotros los chilenos somos un pueblo, y el 95% de los chilenos tenemos sangre originaria, por tanto son parte de nuestra patria, o sea, todos somos mapuches y nadie es mapuche dentro de esta visión, ¿no? Y así también aparecen visiones más drásticas como la del Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos, que dice que son ellos, los mapuches, son simples descendientes de los araucanos, ya utilizando un concepto muy despectivo asociado a la barbarie, cuando el pueblo mapuche se autoidentifica como gente de la tierra, ¿no? No como araucanos, que es la denominación propia de los españoles en su momento, que desarrollaron en etapa de la conquista. Y es así como, bueno, se sigue expresando hoy una cultura propia de una ideología neocolonial, donde diversos dispositivos estigmatizan al pueblo mapuche, se les trata de borracho, flojo, violento, delincuente, terrorista, hoy se les asocia con narcotráfico, incluso se dicen narcoterroristas, porque como en todo Chile también hay plantaciones de cannabis en territorio mapuche, y ahora que aparecieron plantaciones que no son más grandes que las de otras regiones, digamos, se comienza a asociar la causa mapuche al narcotráfico. También aparecen expresiones de racismo sutil o explícito, inferiorización, mapuchito, indio, pero, negro curiche, se les dice que es una expresión también propia de racista, india, pata rajada, como que fueran, digamos, incivilizados que andan descalzos. Generalmente también se utilizan expresiones como le dio la indiada, digamos, como que se puso de mal humor o entró en algún estado de descontrol. Indio pluma pará, ¿sí? Cuando también las personas muestran carácter o cierta opinión, por decirlo así, y araucanos, que también ya les contaba que es una expresión colonial. Asimismo, se les tilda de incultos, maleables, no se les reconoce como actores políticos como tal. Incluso los sectores más pro-mapuches suelen creer que son seres de luz en muchos casos, que no son capaces de tener un proyecto político donde estratégicamente son capaces de combinar la vía institucional con la violencia política. Suelen creer que todo es montaje, que el gobierno monta la quema de camiones, cuando las organizaciones principales dicen estar embarcadas en una lucha por la expulsión del gran capital en el territorio. Y por otro lado, los sectores más conservadores dicen que el pueblo mapuche es un pueblo dócil y que estas personas que despliegan estas prácticas son infiltrados, son extranjeros, son formados en guerrillas centroamericanas o caribeñas. Y así también se les critica que no saben ponerse de acuerdo cuando el pueblo mapuche ha tenido una historia, y eso bien lo pueden saber también los colegas de Argentina, de mucha diplomacia.
son maestros de la oralidad. Así la corona española mantuvo por más de un siglo relaciones diplomáticas con el pueblo mapuche y también el gobierno chileno en su momento. Y para concluir esta reflexión, más bien esta presentación, respecto a la exclusión y la pobreza, la violencia estructural en el territorio, generalmente desde los sectores conservadores se intenta elucubrar soluciones productivistas, se intenta fomentar el empleo, ciertas prácticas de emprendimiento individual, muy contrarias a la cosmovisión y a las alternativas productivas propias del pueblo mapuche. Generalmente se toman medidas sin consultarles, y el pueblo mapuche lo que está reclamando, y eso se ha hecho muy patente durante el movimiento del estallido y ahora también en la discusión constitucional, que Chile redistribuya el poder, que hay una descentralización del poder, que haya un reconocimiento político así a los diversos pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, que haya, bueno, un reconocimiento de la plurinacionalidad, que se discuta sobre autonomía y autodeterminación, que haya reparación territorial. Y aquí es muy importante considerar que esta suerte de participación protagónica que ha alcanzado el pueblo mapuche es muy importante institucionalizarla para que no sea una simple excepción histórica y que pueda haber una participación consagrada en todos los niveles del Estado, porque el pueblo mapuche hoy, independiente de cuál es su presencia cuantitativa en la convención, está teniendo un rol importante a nivel discursivo y está siendo muy influyente a partir de su discurso. Tenemos organizaciones que son cuestionadas porque se han debilitado o han perdido presencia territorial, como por ejemplo la coordinadora Arauco Mayeco, la más grande hoy, pero que a nivel discursivo es muy potente y en cierta medida ha sido artífice de la construcción de este discurso decolonial que dicen encarnar. Entonces, simplemente quisiera compartir esta inquietud, este suerte como diagnóstico de la realidad en Chile. Hay una discusión en curso, hay un escenario bastante delicado porque las confianzas entre el pueblo mapuche y el Estado chileno siguen erosionándose producto de esta militarización. Hay sectores, obviamente, que tienen puesta esperanza en la nueva constitución, pero el próximo gobierno va a tener la tarea muy cuesta arriba, sobre todo por el incremento de la violencia que genera resolver la violencia con más violencia, concretamente, y no canalizarlo políticamente como lo está haciendo concretamente el gobierno. El Estado está intentando, y considero como parte del Estado a la Asamblea Constituyente, de canalizar estas demandas a nivel político, pero el gobierno ha tomado medidas de populismo punitivo que son muy delicadas en un territorio azotado por la violencia estructural. Tenemos hoy una elección presidencial a puertas, con un escenario donde los discursos también se polarizan. Hay una realidad, una probabilidad real de que la izquierda, no la centroizquierda, sino que la izquierda pueda llegar al gobierno, pero también se ha ido fortaleciendo también un sector más conservador, anti-mapuche, muy asociado al pinochetismo histórico, que ha ido ganando también espacios, y lo más probable es que tengamos una segunda vuelta, un balotaje entre estas dos visiones contrarias. Esperamos que Chile se abra una nueva convivencia y más bien estos sectores reacios a la diversidad tengan una derrota y el nuevo Chile se pueda abrir y podamos celebrar que estas nuevas convivencias y nuevas prácticas se hacen realidad a partir de proyectos también que son autóctonos. Eso que quisiera presentar hoy y también, bueno, agradecer el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico, por esta presentación. Ojalá así sea esta última expresión de deseo.
estamos pasados de tiempo, pero fundamentalmente para la mesa que sigue. Y ya llegó el coordinador, que es Pablo de Grande, que saludamos y le pedimos disculpas por el abuso del tiempo. Voy a poner en el chat un link de Meet. Y hacemos una migración a un Meet y liberamos esta sala que tiene que seguir con otras actividades. Y todos los que quieran y puedan, nos pasamos a la otra sala para que ellos puedan desarrollar su mesa. ¿Les parece bien? No quiero sacarle más tiempo por Pablo, con todo derecho podría insultarnos en cámara. Entonces, voy a copiar un link ahora. Para todos. Y de a poco, los que esperando el Zoom y nos encontramos en la sala de al lado. ¿Qué les parece bien? Salimos Rolando, entonces de acá. deberías darle dejar como anfitrión a Pablo de Grande. Bien, perfecto. Ahí lo hacemos. Gracias. Chao. Bien. Chao. Chao a todos. Marcelo, chao. cuando pasamos a la otra sala, ¿nos ponemos solo como join o como present? ¿Qué quieres que hagamos? Creo No que estoy seguro. ahora parece que Bueno. es una buena pregunta. Bueno, no te preocupes. Voy a ahora grabar el link. lo resolvemos. No te preocupes, ya grabé el coso y me voy a ir para el otro lado. ¿Qué? Buenísimo. Marce, Pablo, ¿cómo me dijiste el apellido? No lo veo. Pablo de Grande. Bien, a ver. Sí, acá está. Perfecto. Ahí le damos anfitrión. Genial. Bueno, nos vemos en la otra sala entonces. Ahí voy. Sí. Quiero ver si lo encuentro a Pablo y ahí me cruzo con ustedes. El Pablo, link, ¿estás por Ahora, ahí? perdón, no, ¿el link lo mandaste por el chat de acá, Marce? no podía hablar hasta ahora. Sí, por el chat. Mil gracias. Disculpa, Pablo, que nos pasamos unos minutos. No, por Estoy favor. mandando a toda la gente a un Meet al costado. Qué mejor que una audiencia tan comprometida con el tema y tan interesada en